Las 95 tesis Martín Lutero, 1517. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo y profesor Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura, y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tesis número 1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Tesis número 2. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción, que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Tesis número 3. Sin embargo, el vocablo que no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. Tesis número 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Tesis número 5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna salvo aquella que le ha impuesto, sea por arbitrio o sea por conformidad a los cánones. Tesis número 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fueran menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. Tesis número 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que Él mismo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. Tesis número 8. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los videntes y nada debe ser impuesto a los moribundos, basándose en los cánones. Tesis número 9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus derechos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Tesis número 10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Tesis número 11. Esta cizaña, cual ha de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Tesis número 12. Antiguamente, las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. Tesis número 13. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte, y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando derecho exceptos de ellas. Tesis número 14. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo necesariamente gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. Tesis número 15. Este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. Tesis número 16. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. Tesis número 17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, aumente la caridad.
Tesis número 18. Y no parece probado, sea por la razón o por las escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento de la caridad. Tesis número 19. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza, ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ello. Tesis número 20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. Tesis número 21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que se salvó de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. Tesis número 22. De modo que el Papa no remite para alguna pena alguna a las almas del purgatorio, que, según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. Tesis número 23. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. Tesis número 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Tesis número 25. El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura la posee en particular sobre su diócesis o parroquia. Tesis número 26. Muy bien procede del Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, que no posee, sino por vía de la intercesión. Tesis número 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tanto pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Tesis número 28. Cierto es que cuando al titinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia puede ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Tesis número 29. ¿Quién sabe, acaso, si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que, según la leyenda, aconteció con San Severino y San Pascual. Tesis número 30. Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición, y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. Tesis número 31. Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad adquiere indulgencias, es decir, que el tal es rarísimo. Tesis número 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Tesis número 33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Tesis número 34. Pues aquellas gracias de perdón solo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental. Las penas han sido establecidas por los hombres. Tesis número 35. Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionalia. Tesis número 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aun sin cartas de indulgencias. Tesis número 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido confesada por Dios, aun sin carta de indulgencias. Tesis número 38. No obstante,
La remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse de manera alguna, porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. Tesis número 39. Es dificilísimo, hasta para los teólogos más brillantes, ensalzar al mismo tiempo ante el pueblo la prodigalidad de las indulgencias y la verdadera contrición. Tesis número 40. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos da ocasión para ello. Tesis número 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela, para que el pueblo no crea equivocadamente que deben ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. Tesis número 42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la voluntad de Dios ni del Papa, de manera que alguna que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia. Tesis número 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que el que comprare indulgencias. Tesis número 44. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor. En cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más liberado de la pena. Tesis número 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que vea a un indigente y, sin prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Tesis número 46. Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su causa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. Tesis número 47. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. Tesis número 48. Se debe enseñar a los cristianos que, al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona, antes que dinero en efectivo. Tesis número 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles. Sin ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si, a causa de ellas, pierden el temor de Dios. Tesis número 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exactaciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Tesis número 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro, si fuera menester. Tesis número 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias. Aunque el comisario y hasta el mismo Papa pudieran su misma alma como prenda. Tesis número 53. Son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencias ordenan suspender el completo predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Tesis número 54. Ofende a la palabra de Dios cuando en un mínimo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. Tesis número 55. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias.
Tesis número 56. Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionadas ni conocidas entre el pueblo de Dios. Tesis número 57. Que en todo caso no son temporales, resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. Tesis número 58. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. Tesis número 59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la Iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el término en el sentido de su época. Tesis número 60. No hablamos exageradamente al afirmar que las llaves de la Iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen ese tesoro. Tesis número 61. Está claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos reservados hasta con la sola potestad del Papa. Tesis número 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Tesis número 63. Empero, este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Tesis número 64. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los primeros sean primeros. Tesis número 65. Por ello, los tesoros de la Iglesia son redes con los cuales en otros tiempos se pescaba a hombres poseedores de bienes. Tesis número 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Tesis número 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. Tesis número 68. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. Tesis número 69. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisionarios de las indulgencias apostólicas. Tesis número 70. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y de escuchar con todos sus oídos para que estos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. Tesis número 71. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. Tesis número 72. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de las indulgencias sea bendito. Tesis número 73. Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. Tesis número 74. Tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias intrigan en el perjuicio de la caridad y de la verdad. Tesis número 75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. Tesis número 76. Decimos, por el contrario, que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales, en concerniente a la culpa. Tesis número 77. Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, no podría conceder mayores gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. Tesis número 78.
Sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias, saber el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de la sanidad, etcétera, como se dice en 1 Corintios capítulo 12. Tesis número 79. Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta equivale a la cruz de Cristo. Tesis número 80. Tendrán que rendir cuenta a los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales se propongan al pueblo. Tesis número 81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun para personas cultas, resulte fácil salvar al respeto que se debe al Papa, frente a las calumnias o preguntas indudablemente útiles de los laicos. Tesis número 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? Lo cual sería lo más justo de todas las razones. Si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. Tesis número 83. Del mismo modo, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ello, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? Tesis número 84. Del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de Dios? ¿Y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad, por gratuita caridad, hacia esa misma alma pía y amada? Tesis número 85. Del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuviesen en plena vigencia? Tesis número 86. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna hoy es más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con los fondos de los pobres creyentes? Tesis número 87. Del mismo modo, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias? Tesis número 88. Del mismo modo, ¿qué bien mayor podría hacerle a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora una vez, concediese estas remisiones y participaciones 100 veces por día a cualquiera de los creyentes? Tesis número 89. Dado que el Papa, por medio de las indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e indulgencias ya anteriormente concedidas si son igualmente eficaces? Tesis número 90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. Tesis número 91. Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intercesión del Papa, todas estas objeciones se resolverán con facilidad o más bien no existirían. Tesis número 92. Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. Tesis número 93. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz, y no hay cruz. Tesis número 94. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo,
su cabeza a través de las penas, muertes e infierno. Tesis número 95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. Wittenberg, 31 de octubre de 1517.